Vamos a explicar la propiedad textual de la adecuación. Un texto tiene que ser adecuado al contexto en el que se produce. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que ser, por un lado, adecuado a la intención del emisor, a lo que el emisor quiere hacer con ese texto. Por otro lado, tiene que estar también adecuado al receptor que lo va a escuchar. No es lo mismo que me escuche una persona que es, por ejemplo, mi jefe, a hablarle a mi hermano pequeño. Es evidente que no usaríamos el mismo registro ni el mismo vocabulario, etcétera, etcétera. También tiene que adaptarse al contexto espacial y temporal, a las circunstancias que rodean al acto comunicativo. No es lo mismo hablar en una conferencia que hablar en una comida entre amigos. También, por último, un texto tiene que ser adecuado al canal. No es lo mismo que un texto sea oral o que sea escrito, puesto que en el texto escrito llevamos mucho más cuidado a la hora de elaborarlo, de elegir las palabras. No es lo mismo, por ejemplo, mandar un WhatsApp en el que solemos usar la abreviatura que escribir una carta formal. No es lo mismo cuando hablamos por teléfono que, por ejemplo, cuando vamos a hacer una exposición en clase. En definitiva, todos los elementos que intervienen en la comunicación condicionan el tipo de mensaje que se va a emitir. Por lo tanto, cuando yo tengo que analizar, como me piden en la EBAU, la adecuación de un texto, yo tendré que intentar observar si ese texto se adecúa al emisor, si se adecúa al receptor, si se adecúa al contexto, si se adecúa al canal. Si voy a analizar la adecuación con respecto al emisor, ¿qué es lo que me interesa? En primer lugar, identificar qué es lo que quiere, qué es lo que busca el emisor con ese texto. ¿Busca contarnos algo? ¿Busca describir a alguien o algún objeto? ¿Busca convencernos de una opinión? ¿Busca simplemente explicar algo? ¿Busca emocionarnos? ¿Qué es lo que pretende? Esa intención tenemos que identificarla. ¿Y cómo lo podemos identificar? Recurriendo a las funciones del lenguaje. Según la función del lenguaje que predomine en el texto, este tendrá una intención o tendrá otra. Si recordamos, las funciones del lenguaje se relacionan con los elementos de la comunicación. Según el elemento de la comunicación que predomine, habrá una función o habrá otra. La función referencial se refiere al mensaje, a lo que se va a decir. Y por lo tanto, si eso es lo importante del texto, la intención del emisor va a ser transmitir ese contenido. Eso es lo que le importa. Sin embargo, si es el receptor el elemento predominante, tendremos una función apelativa. Es decir, el autor estará continuamente haciendo referencia al receptor usando la segunda persona, porque lo que quiere es influir en él. Lo que quiere es convencerlo de algo, que el receptor haga algo o que piense algo. Si quien predomina es el emisor, la función sería emotiva o expresiva. ¿Qué quiere decir? Que el emisor va a estar continuamente hablando en primera persona, usando léxico valorativo, exclamaciones, porque lo que le interesa es expresar cómo se siente. Si predomina en cambio la forma del mensaje, voy a tener la función poética. Es decir, la intención del emisor va a ser no el contenido de lo que dice, sino cómo lo dice. Transmitir ese contenido, pero de una manera especialmente bonita, con un uso artístico del lenguaje. Si lo que importa es el canal, tendremos la función fática. Es decir, la intención que tendrá el emisor es comprobar que el mensaje está llegando, que al receptor le llega lo que él está diciendo. Y por último, si lo que predomina es el código, tenemos la función metalingüística. Es decir, el texto tendrá la intención por parte del emisor de hablar sobre el idioma, de hablar de gramática, de lingüística, del código en sí. Lo más frecuente es que en el texto predomine o bien la función referencial, o bien la función apelativa, o bien la función emotiva. Estas tres son con diferencia las más habituales. ¿Cuándo tendremos la función referencial? Cuando tengamos un texto objetivo. ¿De acuerdo?
donde lo que interesa es, sobre todo, el contenido. Tendremos, en cambio, una actitud subjetiva cuando predomina la función emotiva o expresiva, es decir, cuando el autor lo que trata es de transmitirnos sus sentimientos, sus emociones particulares, ¿de acuerdo? Su manera de ver las cosas. Eso es lo que tendríamos que analizar cuando examinamos la adecuación al emisor, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que tener en cuenta que también un texto tiene que ser adecuado al receptor, como hemos dicho. Tendremos que analizar, en ese caso, sobre todo el tono y el registro que usa el emisor, porque eso nos va a dar las pistas de qué relación hay entre el emisor y el receptor. Si el registro es formal, seguramente la relación entre ellos es de poca confianza y de respeto, una cierta lejanía entre ellos. Si en cambio el tono es coloquial, el registro es coloquial, lo que tendremos probablemente es la expresión de una confianza profunda entre ambos, una relación estrecha entre ellos. Y eso va a afectar, por lo tanto, a la elección del vocabulario, a la organización del texto, etcétera, etcétera. En un texto, por lo tanto, tendremos que ver hasta qué punto están presentes el emisor y el receptor. Porque el emisor puede buscar, en algunos contextos, esconderse. Y para ello, ¿qué procedimientos se utilizan? Por ejemplo, usar oraciones impersonales, o bien oraciones pasivas, o hablar en un plural majestático, o usar la segunda persona con valor genérico. Es decir, cuando, por ejemplo, nos quiere convencer el autor de algo, en lugar de estar diciéndonos continuamente yo pienso, yo creo, yo opino, en ese caso nosotros muchas veces diríamos, bueno, pero esa es tu opinión, yo puedo tener otra. Sin embargo, si él evita esa presencia del yo y lo que hace es escribir oraciones del tipo, es sabido por todo el mundo, todos coinciden, los mayores expertos piensan, se cree que el lector ya no está percibiendo esas ideas como opiniones particulares del escritor, del emisor, sino que las toma como opiniones objetivas, aunque no lo sean. Sin embargo, el emisor puede querer también lo contrario, puede querer llamar la atención sobre sí mismo, continuamente, utilizando las llamadas marcas de modalización. Y para eso, ¿qué empleará? Léxico valorativo, es decir, usará palabras que dejen clara su opinión, de que si lo que está hablando lo considera correcto, si lo considera bien, si le gusta, o si por el contrario le parece mal, lo detesta, cree que es odioso, etcétera, etcétera. También usará continuas repeticiones para insistir en la idea personal que él tiene. Y también usará para ello algunas figuras retóricas, algunos recursos propios de la literatura, precisamente para llamar la atención sobre su capacidad a la hora de expresarse. Por lo tanto, tenemos que el emisor puede tratar de disimular su presencia o bien hacerla esta lo más explícita posible. Todo ello con una intención de disfrazar una actitud subjetiva como objetiva si trata de disimular su presencia, o por el contrario acentuar la subjetividad del texto haciendo que su presencia sea continua y evidente. Un texto también tiene que ser adecuado al contexto, es decir, tiene, como hemos dicho, que atenerse a la situación en la que se produce. Evidentemente, no es lo mismo hablar en un contexto formal que en un contexto informal. Eso va a afectar a la hora del registro, porque en un contexto informal, pues nosotros vamos a estar con receptores con los que tenemos confianza, vamos a emplear un registro coloquial. Sin embargo, si en el contexto coincidimos con receptores a los que no conocemos, les tenemos que guardar un respeto, elegiremos un registro más formal. Y por último, como hemos dicho antes también, un texto tiene que ser adecuado al canal, es decir, es importante que, según el texto sea oral escrito, se usen las estrategias propias de cada uno de esos textos. En un texto oral tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, nos podemos apoyar en el lenguaje no verbal, en los gestos para ser entendido. No debemos preocuparnos tampoco mucho de ser muy claros, porque si algo no resulta claro para el receptor,
Este nos puede preguntar para que lo saquemos de dudas. En cambio, en un texto escrito hay que ser mucho más cuidadoso, porque nosotros no estamos ahí con el receptor cuando este lee el texto, de manera que yo no puedo dejar el texto lleno de ambigüedades. Tengo que dejarlo todo bien claro, porque yo no voy a poder luego ayudarle al receptor a interpretarlo correctamente. Como vemos, por lo tanto, el canal afecta también a la manera de producir el mensaje. Vamos a ver ahora un ejemplo de análisis con este texto que tenemos aquí en el libro. Sorprende y entristece el avance del discurso del odio. Su radical intolerancia frente al otro es característica de los fanatismos de la identidad, ya sea religiosa, racial, nacional o ideológica. Pero su hábitat preferido no es la fe, sino la mala fe. Sus armas son muy conocidas y pueden ser letales. Ante todo, la mentira y la calumnia, cuyo deleznable profeta fue Goebbels. Una mentira repetida 1000 veces se convertirá en verdad. Además, el discurso del odio dispone de un variado herramental de distorsión. Está, por ejemplo, el doble rasero para juzgar los hechos, tan antiguo como el Evangelio, que ya advierte contra quienes, por ver la paja en el ojo ajeno, olvidan la viga en el propio. ¿Qué hacer frente a esta plaga intelectual y moral que enturbia el presente y amenaza el futuro del periodismo en las redes? Bien, en primer lugar, si vamos a analizar la adecuación, tendríamos que ver si el texto qué medida el texto es adecuado al emisor. Y para ello, como hemos dicho, tenemos que intentar averiguar cuál es la intención del emisor. ¿Cuál es la intención del emisor aquí? Bien, ¿ante qué tipo de texto estamos? Estamos ante un tipo de texto argumentativo, en el que el autor defiende una tesis. Defiende que el discurso del odio está avanzando, que en el presente y en el futuro va a tener un papel fundamental, y que eso, por supuesto, le parece algo negativo. Nos está incitando, por tanto, a impedir que eso ocurra. ¿Cuál es, por lo tanto, la intención del autor de este texto? Convencernos del peligro que nos acecha, convencernos de que el discurso del odio está creciendo, se está entendiendo y que debemos ponerle freno. Quiere, por lo tanto, influir en nuestro comportamiento, en nuestra actitud. ¿Qué función sería, por lo tanto, del lenguaje la que predominaría aquí? Sería la función apelativa. Lo que está haciendo el autor es apelar a nuestra conciencia, tratar de convencernos de que el discurso del odio está avanzando y debemos intentar pararlo, detenerlo. Vemos, por tanto, que ya tenemos clara la intención del emisor. ¿De acuerdo? Como la función es la apelativa, el elemento importante es el receptor. ¿Es el texto adecuado al receptor? Sí. Este autor está publicando un texto en un medio de comunicación para lectores con los que no tiene ninguna relación de amistad ni de confianza. Por lo tanto, ¿qué registro, qué tono va a usar? Va a usar un tono formal, pero además también un tono directo. Un tono directo y a veces un poco incluso duro, porque lo que nos quiere transmitir es lo preocupante que es este problema para él. ¿De acuerdo? Y por eso vamos a ver que en el texto hay una cierta actitud subjetiva que se percibe en el uso de bastantes adjetivos valorativos que aparecen aquí marcados en naranja: radical, letal, deleznable. Vemos el sustantivo odio, sustantivo mentira. Vemos, por tanto, que hay bastantes palabras que nos están transmitiendo una valoración negativa del fenómeno que está ocurriendo, que el discurso del odio está cada vez más extendido. Algo que, y son muy interesantes estos dos verbos con los que arranca el texto, lo sorprende negativamente y además lo entristece. Estos dos verbos marcan muy bien cuál es el tono del texto. Es un tono valorativo, es un tono subjetivo, porque está dejándonos claro en todo momento su visión negativa del fenómeno que está describiendo. A continuación tendríamos que ver si el texto es adecuado al contexto y al canal. Y vemos que sí. El texto es adecuado al canal porque, al ser un texto escrito, pues está escrito con mucho cuidado, sin ambigüedades de ningún tipo, y vemos también que está adaptado al contexto, porque
efectivamente usa palabras que en nuestro contexto cultural pues son fácilmente interpretables. Todos sabemos al discurso del odio que se refiere, quién es Goebbels, cuando hace referencia a la fe, los episodios que ha habido de guerras religiosas, cruzadas, etcétera. Todo el mundo sabe lo que es el Evangelio, es decir, es consciente el emisor de que está hablando, digamos, refiriéndose a personas del mundo occidental que comparten con él una serie de referencias históricas y culturales, y que por lo tanto el receptor va a interpretar perfectamente a lo que se está refiriendo. Es muy interesante también la conclusión, el último párrafo. Observad el uso de la palabra plaga y del verbo enturbiar y verbo amenazar. Ahí vemos claramente cómo, al hacer una pregunta directa al receptor, ¿qué podemos hacer nosotros? Queda clara la función apelativa, ¿de acuerdo? Y además su valoración negativa de el tema del que está tratando el texto, que él percibe como una amenaza que enturbia nuestro presente y nuestro futuro, y que él considera ni más ni menos que una plaga. Es importante observar el hecho de que el autor ha recurrido a estos mecanismos que hablábamos para disimular su presencia. Observar los verbos. No hay prácticamente verbos en primera persona, son verbos en tercera persona. No está por lo tanto ocultando de alguna manera que está dando su opinión, aunque como vemos en el último párrafo y en el uso de los adjetivos valorativos a lo largo de todo el texto, sí la está deslizando subrepticiamente su visión negativa de lo que cuenta, pero evita la palabra yo, evita la primera persona y tiende hacia la tercera. Casi todos los verbos están en tercera persona, y así él consigue hacer que su opinión personal, que es subjetiva, se objetivice un poco, de manera que parezca que no es una opinión exclusivamente suya, sino que es una opinión generalizada, evidente, compartida por cualquiera con un poco de sentido común. Además, en la última línea también contextualiza un poco al ámbito en el que se está refiriendo. ¿En qué ámbito es donde más perceptible y donde más grave, más perentoria es la amenaza que supone el discurso del odio? En el periodismo y en las redes sociales. Es ahí donde el discurso del odio está campando sus anchas, con periodistas que se dedican a insultar al adversario político, a hacer sensacionalismo. En las redes sociales el anonimato permite que mucha gente esparza sus peores sentimientos, se dedique a insultar a otros por ser de raza distinta o de religión distinta, o por ser de otro país, o por tener una ideología política contraria, etcétera, etcétera. Es ahí donde la actitud, el discurso de odio más evidente es hoy en día, y donde el autor percibe que más urgente es intervenir para frenarlo. En cuanto a la adecuación al contexto, también podremos señalar cómo se, digamos, encardina, se sitúa el texto tanto espacial como temporalmente. Al hablar de esta plaga intelectual del presente y del futuro, se nos está situando en un tiempo, el presente y el futuro, y en nuestra sociedad occidental. Recordad que el demostrativo estas señala que algo está cerca del emisor. Cuando usa esta plaga, quiere decir que esa plaga está cerca de él, lo afecta a él directamente, puesto que él es una persona europea, se está refiriendo por lo tanto al mundo occidental. Con esto terminamos de analizar la adecuación del texto y damos por concluido el vídeo.